Bueno, la corriente del secundario es la FEN sobre la impedancia. Y la impedancia acá incluye todo: la resistencia, la reactancia del secundario y la impedancia Z de la carga. Según el diagrama vectorial, en forma simbólica, la FEN atrasa respecto a la FEN E2. ¿Se acuerdan que vimos la deducción? Por la fórmula de Bouguereau, la FEN E2, igual que la FEN E1, atrasan 90 grados respecto de el flujo. Entonces la fórmula, la EDT, era igual a menos, vamos a tener que hacer la N por omega por el flujo máximo por el coseno de omega t. Entonces, en forma simbólica, esa FEN E2 es menos J omega por N, ¿sí?, por el flujo. N2 por el flujo. En forma simbólica. Ahí está en el dominio del tiempo y acá está en forma simbólica. Entonces, por eso sabemos que está atrasada. Lo mismo que la FEN E1. Entonces, si yo averiguo el valor de la corriente es, por la ley de Ohm, es la tensión sobre la impedancia. Entonces la tensión en forma simbólica es esto, y la impedancia es todo esto. Acá fíjense que lo que hice fue que Z he considerado que es una carga de carácter resistivo inductivo. Por lo tanto, la R de la impedancia se la sumé a la resistencia 2 del cobre. Y la X de la impedancia se la sumé a la reactancia o flujo disperso del arrollamiento secundario. ¿Está bien? Como estamos trabajando en forma simbólica, bueno, aparecen los J. ¿Qué más? Bueno, esa es la expresión. Y en el módulo, pues nosotros los fasores necesitamos el módulo y el ángulo. ¿Está bien? Entonces el módulo, bueno, muy sencillo, eliminamos el J y lo que es la impedancia se transforma en la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es la resistencia, más la reactancia al cuadrado. El ángulo π2 lo calculamos como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, o sea, el arco tangente de x2 más x sobre r2 más r. ¿Siguen hasta acá? Sí. Bien. Y entonces de ahí se deduce que en el diagrama, que ya lo puedo ir formando, en el diagrama yo voy a tener, si este es el flujo, ¿verdad? Si este es el flujo, bueno, la FEN E1 estará atrasada por la fórmula de Bouguereau, la tenemos aquí, y aquí podemos tener la E2. Recuerden que E2 sea más grande que E1 es una cuestión de escala, puede ser al revés, ¿sí? No me interesa ahora eso, porque depende del tipo de transformador, si eleva o reduce tensión. La corriente I2, por tratarse de un circuito de carácter inductivo, atrasa respecto a la tensión y atrasa un cierto ángulo que le hemos llamado I2, lo hemos calculado hoy. Así sabemos dónde está I2. ¿Está claro? ¿Se entiende? Y en el dominio del tiempo, la I2 de t, ¿a qué será igual? Y será igual a la I2 máxima por el seno de omega t más, menos, ¿sí?, el pi sobre 2 más pi 2. ¿Sí? Acuérdense que este menos es porque está atrasado. ¿Está? Pi sobre 2 porque los ángulos se cuentan a partir del eje
de las abscisas positivos. A partir de ahí se cuentan y entonces tengo que se atrasa 90 grados, que es phi sobre 2, más phi 2. ¿Ya? Esa es la corriente. Nosotros hemos supuesto que la impedancia es inductiva, pero puede ser que la impedancia sea capacitiva. ¿Está bien? Es complejizar un poco más las cosas, nada más, pero el resultado tendría que ser lo mismo. Probablemente, no lo sé, esta corriente se vaya para adelante. ¿Está bien? Probablemente, porque hay que ver comparativamente si con la impedancia, porque acuérdense que me va a quedar la Z2, me va a quedar como una R, que es la R2 más R, y después voy a tener una X2 de la impedancia por flujo disperso. Y después voy a tener una XC producida por la carga. Entonces, si el circuito tiene una XC más grande que la del flujo disperso, bueno, la impedancia Z2 va a estar acá, alcanzada. ¿Lo ven? Entonces va a predominar el carácter capacitivo sobre el carácter inductivo del transformador. Pero puede darse al revés. ¿Por qué no? Y puede darse que R2 más R esté acá, que el JX2 esté acá y que el J menos JXC sea chiquito. O sea que la relación capacitiva sea leve. Entonces predomine la parte inductiva, entonces el Z2 me dé acá arriba. ¿Lo ven? O sea que puedo hacer muchas consideraciones. Para no tener tanta confusión, hemos supuesto que es también inductiva la Z y con eso nos ahorramos bastante problemas, ¿sí? El hecho es que entiendan el concepto, ¿sí? Si ustedes entienden el concepto, bueno, después pueden hacer todas las variantes que se les ocurran. Puedo también llegar a un circuito resonante si quiero. Ah, bueno, sería interesante, ¿cierto? Y sí, que el valor de X y C que yo le ponga como carga neutralice el valor de X2 del transformador. Ajá, y entonces se comporte todo como resistivo puro. Eso se puede hacer. De hecho, cuando veamos el estudio del rendimiento del transformador, ustedes van a ver que puede darse esa situación. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora lo que me quedaría por calcular es la tensión U2. Y bueno, la tensión U2, ¿a qué va a ser igual? Y a Z por I2. Z por I2. Voy a borrar el del vacío, porque ya no lo voy a usar. Me voy a quedar solamente con el de la carga. Y un poco para que se vea mejor. Entonces, la U2, la tensión U2 es Z, ¿sí?, por la corriente I2. Y ese Z era igual a R por I2 más J X por I2. Recordemos que el Z es la impedancia de la carga. ¿Sí? Es la impedancia de carga que yo le puse, que es de carácter inductivo. ¿Sí? Carácter inductivo. Por lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, de ahí me queda el valor de la U2. Y el ángulo phi, y es el arco tangente de X sobre R. Y hagamos un repaso, ¿no? El ángulo phi lo propone la carga Z que yo ponga. ¿Está bien? La carga Z que yo ponga es la que va a definir el ángulo phi. Y el ángulo phi, recordemos, es el ángulo entre la tensión y la corriente. ¿Sí? El ángulo phi es el ángulo entre la tensión y la corriente, que lo genera la carga. Entonces ese ángulo phi me va a ubicar la tensión en una posición que va a estar dada precisamente por ese ángulo phi. Entonces supongamos que la tensión esté acá, esta sea la tensión U2.
Ajá, ¿y por qué se me ocurrió dibujarla en esa posición y no de este lado? Y porque supuse que la carga tenía carácter inductivo. Y más que inductivo, RL. Entonces, por eso este ángulo no es 90, sino que es un ángulo fijo. Y ahí está marcado. ¿Cómo lo puedo obtener a eso? Bueno, gráficamente, en fase con la corriente, voy a tener, supónganse ustedes, voy a tener así. En fase con la corriente, voy a tener la I2 por R, que es ese. En fase con la corriente, porque es la parte resistiva. Y 90 grados, y en adelanto, voy a tener la tensión J I2 por X. O sea que ahí ustedes pueden también obtener la tensión U2. ¿Está? Y eso lo tenía. Entonces ahora, fíjense, en el circuito equivalente, que lo tienen allí, puedo escribir cómo me quedó la FEM. La FEM es la que tengo inducida en el secundario. Esa FEM E2 va a ser igual a la I2, a la caída de tensión I2 por R2 en el bobinado, en la resistencia del arrollamiento de los alambres del secundario, más J I2 por X2, que es la caída de tensión por flujo disperso, más la tensión U2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ustedes están viendo que la FEM E2 y la tensión U2 no son iguales. En cambio, cuando está en vacío, esto desaparece. Y entonces ahí sí, la FEM y la tensión coinciden. ¿Por qué desaparecen? Porque desaparece la corriente. No tengo corriente y entonces desaparece esa caída de tensión y desaparece esa otra. ¿Está entendido? Entonces ahora yo puedo escribir el delta U2, que va a ser el E2 menos el U2. ¿Sí? Y ese, miren lo que aparece. En vacío, la E2 es la U2,0 menos la U2 en carga. Entonces la delta U2 también la podemos escribir como la I2 por R2 más J I2 por X2. Esta forma de escribir la delta U de tensión, eso es útil en un concepto que vamos a ver después que se llama regulación. La diferencia de las tensiones en vacío y en carga nominal. Ajá. Ese valor delta U2, nosotros lo podemos, acá me va a quedar un poco grande, pero acá. Ese será el delta U2. Ahí lo tiene. Yo acá me queda un poquito mejor. ¿Por qué estamos remarcando ese parámetro, delta U? Porque ese parámetro, después lo vamos a estudiar en la regulación, pero es muy importante y ustedes lo pueden observar en su domicilio. Por ejemplo, por la mañana, 10 de la mañana, ustedes miden la tensión y a lo mejor tienen, no sé, depende del lugar en el que estén, si están muy lejos de la subestación o están muy cerca, ¿sí? Ustedes busquen la subestación en su barrio, generalmente está en el centro de gravedad eléctrico del barrio, que ahora se tiende, por la nueva ley de urbanización, tiene que estar cerca de una plaza, ¿bien? O un espacio verde. Ahí debería estar la subestación. ¿A qué se llama centro de gravedad, profesor? Eléctrico, donde las cargas están equilibradas a la misma distancia, más o menos, para que tengan la misma caída de tensión. Si no, ustedes fíjense, en la urbanización normalmente las plazas están en el centro del barrio, lo mismo que una escuela o esos lugares públicos están en el centro. O sea, también por cuestiones de seguridad, por el caso del sismo. El espacio verde
tendría que ser un espacio que ayude a albergar, en caso de siniestro, a la gente. O una escuela. ¿Está bien? Todo el espacio, por ejemplo, acá debemos estar sobrados. Hasta ahora. No sé cuando construyan el edificio de mecatrónica y cuando construyan el otro edificio. No lo sé. Pero, por ejemplo, en la tecnológica estamos teniendo un problema grave, porque se ha hecho tan grande eso que no hay espacio. Y entonces quisieran irse para arriba, pero la municipalidad no les permite, porque superan la densidad por metro cuadrado de espacio verde con la proporción de personas por metro cuadrado. Entonces no pueden moverse de ahí. Con eso ya está pasado. Así que con eso, si en caso de sismo, digamos, supuestamente, si todo eso estuviera lleno, no entrarían en los espacios verdes. Usted cuando hay un sismo tiene que salir. Entonces, si salen todos, supuestamente, no es que no vayan a caber, pero se van a atropellar, se van a hacer daño a sí mismos, o va a caer, o puede, los daños que de la construcción pueden afectar todo el espacio que hay. O sea, en vez de caer sobre el espacio, va a caer sobre usted. Esa es la idea. Acá sobran. Hasta ahora. El día que hagan ese proyecto, que es el edificio de mecatrónica ahí, no sé si lo vamos a seguir cumpliendo. Yo creo que sí. Eso es lo que hace esa gente que vino acá a pedir la escalerita. Eso es lo que ellos hacen. Por eso hacen el estudio para saber si la densidad, o por qué, ¿cómo sabe usted este ancho, por ejemplo? ¿Se acuerdan que hablábamos de ese ancho? Esa puerta es más ancha que la normal de la casa de ustedes. ¿Está bien? Una casa está entre 80 y 90, esa tiene un poco más. ¿Cuál es el problema que tiene esa puerta? La bisagra. Y no, sí, una es la bisagra, por eso tiene pivote. Viste que arriba tiene un pivote. Sí. El problema es que nunca la terminás de abrir. Vos abrís y no se termina nunca de abrir. Bueno, se termina, ¿cierto? Pero aquí que ve la otra persona, pasó un tiempo. ¿Está bien? Ese es el problema de las aberturas, por eso las aberturas tienen una medida. Que es para que sea cómodo, porque si vos golpean y nunca termina de abrirse, es un poco feo. Bueno, entonces si ustedes, por eso les digo, ustedes recorran su barrio y ubiquen dónde está la subestación. Entonces respecto de la subestación hay una distancia. Si ustedes están muy cerca, ustedes es muy probable que tengan tensiones altas en la mañana. Por ejemplo, en la mañana tengan 235 voltios. Por la noche, cuando el consumo es mayor, si miden la tensión y está todo bien, deberían tener 220. Si las cosas no están bien, ustedes por la mañana pueden tener 240 y por la noche pueden tener 210. Ahí en delta U, ¿de cuánto es? No me escucharon, ¿vieron? Estaban muy bien. No. No, porque en la mañana también. En la mañana dijimos 240 y en la noche, ¿cuándo dijimos? 210. Ah, está bien. 30. Yo estaba bien. 30 voltios. En cambio, si tenemos, supónganse, 228 más alejados, los que viven más alejados, es probable que en la noche, en vez de tener 210, tengan menos todavía. Entonces ese delta U será más grande. Ustedes dirán, ¿y en qué me perjudica? Te perjudica mucho. ¿Por qué? Porque la heladera, por ejemplo, es de una potencia. Pongámosle un cuarto de caballo vapor, el motor de la heladera. Pero ese cuarto de caballo vapor es para 220. Para 220 va a tomar una corriente. Si en lugar de 220 yo tengo 210 o menos, la corriente sube. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque la potencia es la misma, un cuarto. Tengo que mover la misma cantidad de refrigerante que hace el compresor. Entonces lo tiene que hacer con más corriente. Los alambres de cobre del motor
fueron diseñados para un determinado valor de corriente. Si yo hago querer circular más corriente, eso va a calentar y en algún momento terminará quemándose. O sea, se me acorta la vida útil de mi heladera. ¿Está claro? Por eso la tensión es un parámetro de calidad del sistema. Ese delta U que estamos viendo es lo que yo les estoy diciendo, que es la diferencia entre cuando el transformador está poco cargado y cuando pasa a plena carga. Si ese delta U supera cierto porcentaje, es cuando se empieza a tener esos riesgos que yo les estoy diciendo. ¿Verdad? Ahí entonces habría que cambiar la subestación, porque significa que el transformador está teniendo mucha caída de tensión interna. ¿Entienden eso? Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Ahora lo remarco para que vean que más allá, porque a lo mejor alguno lo vio como un bonito estudio matemático, ¿está bien? Porque es vectorial, de ahí sacamos el delta U. Bueno, no es tan por lo bonito, sino tan por el significado que tiene para nosotros el delta U. Claro, ese delta U es un problema para el consumidor, puede ser un problema. Bueno, vamos a hacer el estudio de la corriente de vacío ahora. Ya hemos estudiado el secundario del transformador, ¿cierto? Ahora vamos a estudiar la corriente de vacío que está en el primario. Vamos a empezar por el primario. Y lo primero que hacemos es estudiar la corriente de vacío. Bueno, o sea, lo que remarco esto porque los voy a sacar del estado en carga y los voy a volver a colocar en el estado en vacío del transformador. ¿Está claro? Estuvimos en carga y ahora volvemos a estar en vacío. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces cuando estamos en vacío desaparece la corriente del secundario. Ya no me hace falta tener en cuenta todo lo que había puesto en el secundario porque la corriente vale 0. ¿Está claro? Bien. Entonces ahora analizo la malla del primario y llego a la conclusión que la tensión U1 va a ser la I0 por R1 más la JI0 por X1 menos la FEL E sub 1. Esa es la malla del primario. Esa malla principalmente que tiene la corriente de vacío. Esa corriente de vacío es la que vamos a estudiar ahora.